El debate entre Paloma Valencia y Gustavo Bolívar puso sobre la mesa el futuro pensional de Colombia. La discusión se centró en la reforma que propone un bono de 230,000 pesos para más de 3 millones de adultos mayores en pobreza, financiado mediante un sistema solidario. Mientras Bolívar defendió la medida como un acto de justicia social que ampliará la cobertura y reducirá la desigualdad, Valencia advirtió que el modelo podría comprometer los ahorros pensionales individuales y trasladar una pesada deuda a las nuevas generaciones. El choque evidenció un dilema estructural. Un país que envejece, con baja natalidad y alta informalidad laboral, debe decidir entre fortalecer la solidaridad estatal o proteger el ahorro individual. Más que un debate técnico, la discusión refleja dos visiones opuestas sobre cómo garantizar una vejez digna, sin poner en riesgo el futuro económico de los jóvenes. Senadora Paloma, en una manera muy resumida, ¿qué es lo que a usted no le gusta de esta pensional? Vea, Julio, yo se lo resumo fácilmente. Colombianos que llevan ahorrando toda la vida de su trabajo, de su sueldo, un ahorro pensional, que hoy está en los fondos privados de pensiones. Y entonces el gobierno dice que para pagar el subsidio al adulto mayor, que está en la ley 100, que se ha venido pagando, que ha venido aumentando, y que por supuesto nosotros sacamos la ley para que llegara al límite de pobreza monetaria, sino que nos cayó la pandemia encima y por eso no pudimos cumplir. Entonces, ese subsidio hay que pagarlo. Estamos todos clarísimos. La cuestión es de dónde lo pagamos, del presupuesto general de la nación, que es la plata que tiene el Estado, de los impuestos y de todo lo que se genera, o lo vamos a pagar robándonos los ahorros pensionales de los trabajadores colombianos. Yo estoy convencido que uno ese subsidio lo puede y lo debe pagar del presupuesto general de la nación sin robarse el ahorro pensional de los colombianos, porque esa plata es de cada colombiano que la ha ahorrado y no pueden simplemente gastársela y después decirle a los bebés y a los niños de este país que ellos van a tener que trabajar muchísimo para poder pagar las pensiones de los viejos, entre otras cosas, porque este país ya no está creciendo. La tasa de natalidad de Colombia es de 1.1, Julio, es como la de Japón. Son de los países que menos crecen en el mundo. No se le puede dejar una deuda impagable a los jóvenes colombianos. Yo creo que lo logró, de una manera muy resumida, presentar su punto de vista. Pero naturalmente, en la otra esquina, es decir, en el partido de gobierno, en la campaña de Iván Cepeda, tienen una manera distinta de verla. Es su turno, don Gustavo Bolívar. ¿Y a ustedes por qué sí les gusta? Bueno, Julio, nosotros ya cumplimos vamos para 33 años del sistema pensional que introdujo la Ley 100 en 1993. A la fecha solo se pensionan en Colombia el 23% de las personas. Y el promedio en Latinoamérica está en 51%. O sea, ni siquiera tenemos el promedio de Latinoamérica. ¿Qué es lo que hace la reforma pensional? Como dice la senadora Valencia, no estamos agarrando el ahorro pensional de la gente, ni estamos grabando a la gente con pensiones bajas. Nosotros lo que estamos haciendo es que las pensiones por encima de 10 salarios mínimos, es decir, una persona que hoy va a ganar 17 millones de pensión, 17 millones y medio de pensión, porque el salario mínimo quedó en 1.750.000, le tiene que aportar al sistema solidario, porque esto se fundamenta en un pilar solidario, donde la solidaridad se vuelve progresiva. Entonces, las pensiones de menos de 10 salarios no se tocan. Una señora que gana hoy su salario mínimo de pensión no se toca, ni la de 2, ni la de 3, ni la de 9. La de 10 salarios mínimos se le toca el 1%. Y la de 20 salarios mínimos, es decir, una persona que hoy recibe 37 millones de pensión, se le toca el 2%, que son cerca de 700.000 pesos. ¿Y qué vamos a hacer con esa plata? Entregársela a 3.100.000 personas que están en extrema pobreza, que no tienen para comer, que son los viejitos de extrema pobreza, y se les va a entregar un bono de 230.000 pesitos con ese aporte de las altas pensiones, que no alcanza obviamente para cubrir todo este gasto, que es de 9 billones al año. ¿De dónde sale el otro dinero? Aparte del Fondo de Solidaridad, que les acabo de explicar, que son aportes de personas con más de 10 salarios mínimos en pensión, el gobierno tiene que entrar a financiar esos 9 billones. ¿De dónde salen los 9 billones que yo digo que cuesta pagarle a 3.100.000 viejitos? Hoy, nosotros le pagamos, hoy con la ley 100, se le pagan a 1.625.000 viejos 80.000 pesos. Eso fue lo que recibimos. Desde la ley 100 de 1993 a la fecha, se les pagan 80.000 pesitos
a 1.625.000 personas, porque la ley 100 estipula que solo se le puede pagar a Sisbén A. Con la reforma pensional se amplía esa base a Sisbén B y Sisbén C, y por eso es que hoy hay 3.100.000 viejos en la reforma pensional listos a recibir su dinero. ¿De dónde se paga? Perdón, que aquí yo después le doy el desquite a la senadora para ser equitativos, pero sí tengo que dejar esto bien explicado. Ya como se amplía la base a 3.100.000, o sea, casi el doble de lo que se paga hoy, y se triplica casi el ingreso de 80.000 a 230.000, eso cuesta. Es una cuenta muy sencilla, 230.000 pesos por 3.125.000 viejos, eso da 718.000 mensuales más o menos, y eso da 8.6 billones al año. Aparte de esto, este aporte lo van a recibir las mujeres mayores de 60 y los hombres mayores de 65. Pero como Colombia Mayor, que es el sistema que impera hoy, le paga a las mujeres mayores de 57 y a los hombres mayores de 60, entonces hay un rezago como de 300.000 personas que no entran al pilar solidario, pero que se quedan en Colombia Mayor, y eso nos cuesta otros 280.000 millones. Eso suma 9 billones de pesos. ¿Cómo se les ocurre que sin reforma pensional el gobierno puede sacar 9 billones de pesos para pagarle a esos 3.100.000 viejitos? Es imposible. Digamos, es el reto que tenemos, el rifirrafe que tenemos con la senadora, que ella dice que sin reforma pensional sí se puede pagar esos 9 billones. Yo digo que es imposible. En uno de los momentos más tensos del debate, a Paloma Valencia le plantearon un cuestionamiento directo. Si sus ingresos superan los 50 millones de pesos mensuales, debería retirar su demanda contra la reforma pensional, considerando que millones de adultos mayores viven en pobreza extrema. La pregunta buscó contrastar su situación económica con la realidad de quienes dependen del subsidio propuesto. Valencia evitó centrar la discusión en lo personal y respondió que su oposición no se basa en privilegios individuales, sino en lo que considera riesgos estructurales del sistema. Posible uso de ahorros pensionales, aumento de la deuda futura y carga sobre las nuevas generaciones. El intercambio evidenció cómo el debate pensional no solo enfrenta cifras y modelos, sino también percepciones de justicia social, legitimidad política y el papel de las élites en decisiones que afectan a los sectores más vulnerables del país. Senadora Paloma, Gustavo Bolívar ha dicho en sus redes sociales que usted gana más de 52 millones de pesos, que nunca ha aguantado hambre y que debería retirar esta demanda porque asegura que es un cálculo político. ¿Usted qué le responde? Bueno, no, yo quiero referirme a los temas que se han tratado. Lo primero, no es parcialmente cierto lo que estamos oyendo, porque falta un pedazo de la explicación. Lo primero, los impuestos sobre quienes tienen altos salarios no suman más de 1.1 billones. De manera que el problema de los 9 billones no se soluciona con la reforma pensional, como lo está explicando el senador Bolívar. La verdad es que lo que van a hacer es coger todos los ahorros pensionales de los colombianos, volverlos una gran bolsa y de ahí empezar a pagar. ¿Cómo funciona el tema? Es un cruce de cuentas que espero que los colombianos me entiendan. Hoy el gobierno tiene que pagar las pensiones del presupuesto general de la nación. Entonces, como van a pagar esas pensiones, ya no del presupuesto general de la nación, sino del ahorro pensional de todos los colombianos que estaban en los fondos privados, ahí es donde se lo roban. Lo que tienen que poner por el presupuesto general de la nación disminuye, y con eso es que financian el famoso subsidio de 230.000 pesos. Es decir, es una manera indirecta mediante la cual se están robando el ahorro pensional de los colombianos. El fondo de las pensiones se acaba en el 2070 y hay varios modelos que se han hecho en el país que muestran que en la medida en que un colombiano vaya teniendo que mantener ese sistema pensional que nos dejan, va a tener que pagar más o menos 30% más de su ingreso para el 2045. Es decir, se están gastando la plata que para sostener el modelo, senadora, los colombianos van a... Pero perdóneme, le dieron todo el tiempo al senador Bolívar, déjeme terminar mi explicación porque es difícil sino que la gente lo entienda. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando ahí? Pues que los colombianos terminan no teniendo su ahorro pensional, se gastan la plata ahorita, eso sí, con propósitos electorales, y después le dicen a los jóvenes colombianos y a los niños colombianos que son ellos los que van a tener que sostener a todos los viejos que quedan en este país. Senadora, pero entonces usted seguirá con su demanda, insistiendo en eso. Pero por supuesto, es que le estoy contando que hay dos razones de fondo. Es que se van a robar el ahorro pensional de los colombianos, que hoy es de ellos. Esa plata no es de los fondos, es de cada colombiano que la ha metido ahí.
esa plata y sus rendimientos. Se la va a gastar el Estado y después le dicen, su pensión depende de las nuevas generaciones, que es la segunda razón. Un país que tiene un crecimiento demográfico, es decir, no están naciendo niños en Colombia. El año pasado nacieron más o menos 260 y pico de mil. Es 1.1 la tasa de reproducción de la mujer colombiana, y entonces usted les dice a esos niños poquiticos, no, aquí les dejamos una deuda para que ustedes paguen. La reforma pensional de Gustavo Petro pasa la deuda pensional, que ya era loca, del 106% del PIB, una bomba pensional, al 169% del PIB. Es una bomba atómica pensional. Gracias, senadora. Doctor Bolívar, yo le quisiera puntualizar un asunto que pues tiene mucho que ver con lo que ustedes han mencionado y usted lo dijo en su respuesta. El pilar solidario con el bono pensional de los 230.000 pesos. El propio presidente Petro y el doctor Dusan de Colpensiones han reconocido que esa plata no va a salir de Colpensiones, sino del presupuesto del gobierno, del Departamento de Prosperidad Social. ¿No era más fácil, para pagar esos 230.000 pesos que con toda justicia se merecen nuestros adultos mayores, hacerlo por esa vía, pero sin reforma pensional? La reforma no se necesitaba, se hubiera podido sacar por este otro lado y hace rato lo tendríamos. No. Tanto Espinosa como la senadora están en una equivocación. Les voy a explicar por qué. Estos 9 billones salen en gran parte, bueno, de grabar esas pensiones altas, en una parte, pero en gran parte porque hoy la ley 100 permite que a Colpensiones entren todas las personas que ganan hasta un salario mínimo, ¿cierto? Eso hace que el gobierno destine 33 billones del presupuesto anual, hoy, de las inflexibilidades de las que yo he venido hablando. El gobierno destina 33 billones para pagar esas pensiones, todos los años, 33, 35, lo que vaya subiendo. Con la entrada en vigencia de la reforma pensional, ya no van a ser un salario mínimo, sino 2,3 salarios mínimos. Eso son más o menos todas las personas en Colombia, todas, sin excepción, que ganen hasta 4 millones de pesos, que a eso equivale más o menos hoy ya los 2,3 salarios mínimos, van a Colpensiones, a cotizar. O sea, toda la gente mete esa plata a Colpensiones. Antes metían lo de un salario mínimo. Y eso hace que Colpensiones ya no necesite 33 billones anuales del presupuesto, sino alrededor de 23. Vamos a liberar 10 billones del presupuesto. De ahí sale el grueso del pago de estos 9 billones del pilar solidario. O sea, es mentira que nosotros vayamos a expropiar el ahorro, porque además, señora senadora Valencia, y está el artículo 11, es clarísimo que el recurso del pilar contributivo lo va a manejar el Banco de la República, y que es un recurso, es un parafiscal que se administra a través del Banco de la República, no lo puede tocar por esa ley. La misma reforma pensional estipula todos los controles para que el Estado no pueda tocar ni el ahorro pensional, que hoy es de 500 billones de pesos, esos que se quedan allá en los fondos, los siguen administrando los fondos y el Estado no los puede tocar. Y lo que siga entrando de pilar contributivo, que son lo que devenga las personas después de 2,3 salario mínimo hacia adelante, todo eso sigue manejándose por el pilar contributivo, llegando a los fondos. Eso nunca se puede tocar. Entonces les acabo de explicar de dónde sale la plata para pagar esos 9 billones a los 3.100.000 viejitos. Sin la reforma sería imposible, porque el gobierno está destinando 10 billones adicionales para poder pagar las pensiones hoy. Con la contribución de 2,3 libera 10 billones del presupuesto y se pasan acá. Y este pilar solidario pasaría a ser un inflexible. Hoy es un flexible. La senadora ha dicho, el presidente ya está pagándole a un poco de viejos. Sí, pero está quitándole plata para quién sabe qué otros rubros. Con esto, con la ley, con la reforma pensional, se vuelve un inflexible. Ya, pase lo que pase, caigas el cielo o no, esa plata le va a llegar anualmente a los 3.125.000 viejitos. Durante el debate, a Paloma Valencia le formularon una pregunta clave. Si llegara a la presidencia, ¿impulsaría una reforma para aumentar la edad de jubilación en Colombia? El cuestionamiento surge en medio de advertencias de expertos sobre el envejecimiento poblacional, la baja natalidad y la presión fiscal que enfrenta el sistema pensional. Valencia evitó dar una respuesta definitiva y señaló que su equipo aún analiza modelos técnicos para diseñar una propuesta integral. Afirmó que el problema no es exclusivo de Colombia, sino una tendencia global asociada al aumento en la esperanza de vida y a la reducción de trabajadores activos por pensionado. Su postura dejó abierta la puerta a ajustes futuros, pero insistió en que cualquier decisión debe basarse en estudios serios y en un sistema que fomente el ahorro, amplíe la cobertura y garantice sostenibilidad sin trasladar cargas excesivas a las nuevas generaciones. Esto tiene que ver con
los problemas que siguen en el sistema pensional, porque es que el tema de fondo es si esa reforma que está estudiando la Corte soluciona o no la crisis en el sistema pensional. Y aquí hay dos puntos esenciales. Uno, que los expertos dicen hay que aumentar la base de cotizaciones para que el sistema sea sostenible, pero además hay otro punto que es bastante complicado, sobre todo en época electoral, y al que todo el mundo le hace el quite, y es tocar la edad de jubilación. Hay quienes consideran que va a ser inevitable y necesario aumentar la edad de jubilación. Y por eso quiero que usted nos cuente, ante el conocimiento que tiene sobre el sistema pensional y su rol de candidata presidencial, si usted llega a ser elegida presidenta de Colombia, ¿va a promover una reforma pensional en la que se toque la edad de jubilación de los colombianos? Marcela, le voy a contestar eso al final de mi respuesta porque yo creo que es muy importante precisar el tema. No es verdad que no se vayan a gastar el ahorro pensional de los colombianos y no es verdad que no lo expropie. Cuando usted coge la plata y la pone en colpensiones y además en el fondo no hay unas reglas de desacumulación, lo que están haciendo es cogiendo la plata del ahorro de cada colombiano que es suya, de su trabajo, para pagar las pensiones de cualquier colombiano. Y entonces con eso no tienen que tocar el presupuesto general de la nación. Y ahí es donde dicen se nos facilita pagar el subsidio al adulto mayor. Dice el senador Gustavo Bolívar que si no, ¿de dónde lo van a pagar? Yo le voy a decir de dónde. No le alquilen, no le contraten de 23.000 millones un peluquero a la primera dama. No le paguen a los congresistas en maletas en efectivo. No nombren 57.000 contratistas en enero que valen 12.5 billones de pesos con los 16.000 cargos adicionales. De ahí se puede pagar. Uno puede bajar el gasto estatal, la burocracia y la corrupción y pagarle a los viejitos. Claro, a ellos no hay plata que les alcance, porque si la peluquería vale 23.000 millones, pues imagínense de ahí para allá. Pero aquí seamos muy claros. El problema es que le van a expropiar los recursos a los colombianos y también le están dejando una deuda impagable a los jóvenes colombianos. Porque cuando usted coge y vuelve al sistema de que yo le pago con la plata de los que están trabajando a los viejos, que es el sistema que nos quieren volver, que es el sistema que el mundo entero está dejando por la realidad de que los países demográficamente ya no están creciendo y porque ya no se considera adecuado que usted le deje unas deudas a las futuras generaciones. En Colombia, en el 2045, un colombiano va a tener que pagar 30% más de su ingreso según los modelos. Entonces, eso no es aceptable. Senadora, y yo la entiendo. Frente al sistema pensional. Claro, vayamos al punto, por favor, de la pregunta. Yo he sido muy cortita en las respuestas, a diferencia de las explicaciones. Yo le pido que me deje también hablar, porque si no claro, es difícil. Pero también yo le pido, senadora, que me hable de la pregunta puntual. Usted puede tomarse su tiempo para responder, pero es importante que respondamos lo que se está preguntando. Yo le voy a responder, Marcela, es lo que le he dicho. Ya iba a empezar en ese tema. Entonces, lo siguiente, yo creo que Colombia, claro que necesita una gran reforma pensional. ¿Cómo me la imagino yo hoy? Y estamos corriendo modelos para poderle contestar más precisamente cómo son los temas. Pero yo creo que los colombianos tenemos que empezar a ahorrar desde el día que nacemos. El Estado tiene que dar el primer ahorro para los niños que nacen vulnerables y pobres. Diga usted 500.000 pesos. Que cada colombiano vaya ahorrando. ¿Cuánto? Cuánto pueda. 10.000 pesos semanales, 20.000. El ciudadano que trabaja en la informalidad, que hoy no está cotizando, que cotice, ¿cuánto? Lo que le alcance. Vamos a poner a los fondos ahí semanalmente a pedirle, venga, ¿cuánto quiere cotizar? Y el Estado les da un pequeño aporte adicional por cada peso que ellos vayan metiendo. Así, de esa manera, vamos a poder construir un sistema pensional que no esté basado en el trabajo formal, que es lo que no tienen la gran mayoría de los colombianos, porque el 57% de los colombianos están en la informalidad. Y lo segundo, hay que buscar estímulos para que la gente quiera ahorrar. Yo quiero un sistema pensional de dos cabezas. Usted escoge una pensión. Cuando llega la edad, pues escoge una vivienda. Cuando llega la edad. Sí, y eso nos senadora, ya le van a preguntar sobre su propuesta, pero quiero que me responda ya sí o no, porque el tiempo de esta respuesta se está agotando. ¿Subiría la edad de jubilación, sí o no? Por ahora no, Marcela, le estoy diciendo que estamos corriendo los modelos para mirar cómo quedaría mi propuesta pensional. Yo no le puedo contestar sí o no si no estamos hablando de qué es lo que yo quiero hacer. Perfecto. Sí, y por eso quiero que volvamos con Gustavo Bolívar, porque sin duda, pues usted dice que no va a costar más este nuevo modelo pensional, pero las cifras dicen lo contrario. Mire, el costo y la cifra que mencionaba la senadora Paloma Valencia para concretar es que aumenta de 106% el pasivo pensional a 161%, porque el pilar solidario no cuesta 33 billones, como usted lo ha dicho acá, sino 80 billones de pesos según las cifras oficiales del Ministerio de Hacienda. Pero quiero concretar la pregunta con relación con lo que usted decía de que, por supuesto, esto hace pues más progresivo el sistema, pero sin duda sí afecta a la clase media. Mire, a una persona que ganaría un salario de 5 millones de pesos se le reduce la pensión casi a la mitad.
dejaría su mesada en la mitad de lo que hoy podría recibir. ¿Eso a ustedes no les preocupa, que sí tocarían un poco a la clase media? Bueno, ahí tienes varias imprecisiones. La clase media no se toca. Salarios entre 4 y 7 salarios mínimos no se tocan. Siguen pagando un punto que hoy pagan. Hoy pagan un punto ya esos salarios. Quiero explicarle. Porque hay unos aportes adicionales que también van al Fondo Solidario. Y es que entre 7 y 19 salarios mínimos se va a ir progresivamente aumentando este punto adicional hasta llegar a 2 puntos. Y mayores de 20 salarios mínimos, 3% van a aportarle a ese fondo solidario. La segunda impresión, yo no he dicho que el pilar solidario cueste 33 billones, no. Aquí hay una impresión. Esos 80 billones de los que tú hablas es lo que valen las pensiones en general. Hoy valen 50 billones. 33 los saca el gobierno. Y lo otro son recursos propios de Colpensiones que va recogiendo de ese salario mínimo que van cotizando todas las personas que ganan un salario mínimo. Como van a ganar ahora van a cotizar sobre 2,3, entonces se vuelve más robusto el ingreso de Colpensiones, y pero le digo que ya no el gobierno no tendría que sacar 33 billones, sino alrededor de 23. Esa es la segunda. Pero la senadora Paloma Valencia tiene más imprecisiones todavía, porque ella quiere tener como un discurso efectista, decir que que con los 23.000 millones que le pagan al peluquero, lo cual no es cierto, hay que ser aquí serios para hacer política, 23.000 millones es lo que suman varios contratos que no voy a defender. Yo no voy a defender acá esos contratos. Varios contratos que se hicieron en RTBC, a través de RTBC, para financiar un grupo de más de 50 personas que hacen diferentes labores allá en la presidencia y en el DAPRE, y no es solo el peluquero. Son 50 personas durante 3 años y medio que han llegado a costar ese dinero. O sea que no es que un peluquero cueste 23.000 millones. Y si los costara, ¿cómo cree que con 23.000 millones voy a financiar 9 billones? Entonces no tiene en la cabeza las cifras. No le cabe en la cabeza al país, porque ¿cómo va a pensar que con lo que dejo de pagarle a un peluquero puedo asumir el pago de 3.125.000 viejos? Eso no es cierto. Entonces aquí lo que tenemos es mucha desinformación, porque nosotros lo que estamos tratando de hacer acá es que el sistema aborde una deuda social enorme de muchas personas que no pudieron cotizar en su vida, como los campesinos que recogieron el café en los años 80 y que no ganaban un jornal diario y no pudieron cotizar, de las mamás que por el cuidado de sus hijos estuvieron encerradas en sus casas por décadas y llegaron a la vejez sin una pensión, y que le quitemos el 1% a los que ganan 17 y el 2% a los que ganan 35 millones de pesos le parezca confiscatorio de las personas que trabajaron toda la vida. A mí no me parece. Por eso se llama el sistema solidario, y lo que se pretende acá es hacer justicia social, que las mujeres que hoy tienen que cotizar 1.300 semanas, igual que los hombres, coticen solamente 1.000, porque no se les está contando todo lo que ellas gastan. Primero, en cuidado, no se les está teniendo en cuenta la economía del cuidado, y segundo, en las brechas salariales. No puedes equiparar a una mujer. Entonces este sistema hace que las mujeres a partir de 2036 paguen solamente 1.000, coticen 1.000 semanas y ya se pensionen. El debate entre Paloma Valencia y Gustavo Bolívar expuso sin filtros el choque de visiones sobre el futuro pensional de Colombia. Más allá de cifras y tecnicismos, la discusión reveló una pregunta de fondo. ¿Cómo garantizar una vejez digna sin comprometer el ahorro de los trabajadores ni el futuro de las nuevas generaciones? Uno de los ejes centrales fue el subsidio de $230.000 para más de 3 millones de adultos mayores en pobreza extrema. Desde el oficialismo se defendió como un acto de justicia social financiado mediante un sistema solidario, donde las pensiones más altas aportarían un porcentaje para ampliar la cobertura. La propuesta busca corregir un sistema que hoy solo pensiona a una minoría y deja a millones de personas sin protección en la vejez. La postura crítica advirtió que el problema no es ayudar a los adultos mayores, un objetivo compartido, sino la forma de financiarlo. Se planteó el riesgo de debilitar los ahorros individuales y trasladar la carga a los jóvenes, en un país con baja natalidad, alta informalidad laboral y un rápido envejecimiento poblacional. Bajo esta mirada, el debate no es solo económico, sino intergeneracional. El intercambio también incluyó un momento tenso cuando se cuestionó si los altos ingresos de la senadora deslegitiman su oposición a la reforma. La respuesta evitó el plano personal y se centró en los posibles efectos estructurales del modelo, evidenciando cómo el tema pensional despierta percepciones de desigualdad, privilegio y justicia social. Otro punto crítico fue la sostenibilidad del sistema.
Se discutió si Colombia inevitablemente tendrá que aumentar la edad de jubilación o las semanas de cotización, como ya ocurre en muchos países. Aunque no hubo una respuesta definitiva, quedó claro que el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida obligarán a tomar decisiones difíciles en el futuro. El debate también abordó la informalidad laboral, que deja a más de la mitad de los trabajadores por fuera del sistema, y la necesidad de diseñar mecanismos de ahorro flexibles que permitan cotizar incluso con ingresos variables. La idea de un modelo que combine solidaridad estatal con ahorro individual apareció como un punto de posible convergencia, aunque con profundas diferencias en su implementación. En el fondo, la discusión reflejó dos visiones de país. Una apuesta por un Estado más activo que redistribuya recursos para reducir la pobreza en la vejez. La otra prioriza la protección del ahorro individual y advierte sobre los riesgos fiscales y demográficos de un sistema solidario mal diseñado. Lo que quedó claro es que Colombia enfrenta una decisión histórica. Con menos nacimientos, más adultos mayores y un mercado laboral inestable, el sistema pensional actual no es sostenible sin cambios. El verdadero desafío no es elegir entre solidaridad o ahorro, sino encontrar un equilibrio que permita proteger a los vulnerables hoy sin hipotecar el mañana. El debate no cerró el tema. Por el contrario, lo dejó abierto. Y esa es quizás su mayor importancia. Obligar al país a mirar de frente una realidad que ya no puede postergarse.